quiero comenzar contándoles que estuve mirando ahí en el oráculo del día del mundo entero, que es Google, y estuve mirando algunas estadísticas sobre Google. Y en un estudio hecho, resulta que también encontré que en mayo, si no estoy mal, mayo 4, Estados Unidos declaró tiene declarado un Día Nacional de Oración. Es un Día Nacional de Oración, mayo, no sé si es 4, pero es en mayo. Y a raíz de esto, en este año salió un estudio, unas estadísticas, en las cuales se les preguntó a las personas por qué oran. Y este fue un estudio hecho no a creyentes, no a iglesias, sino a todo tipo de personas. ¿Por qué oran? El 76% dijo que oran por sus seres queridos en crisis. El 71% dijo que ora por alguien enfermo. El 33% ora por buenos resultados en una próxima entrevista de trabajo en algún examen. El 45% de los encuestados dijo que ora para sentirse menos ansioso o deprimido. Y el 32% dijo que los hace sentir que orar o rezar o cualquiera de estas categorías los hace sentir mejores versiones de sí mismos. Por eso la gente ora. Y cualquier tipo de gente. Y aunque este estudio, como ya lo mencioné, no se hizo exclusivamente a creyentes, sí nos revela algo natural del ser humano. Y es que usualmente oramos porque queremos cambiar alguna situación. Usualmente oramos porque queremos que algo cambie, en nosotros o en otras personas. Esa es una motivación y si examinamos nuestra vida, eso es lo que hacemos. La oración, aunque no responda a nuestras oraciones, igual siempre cambia las cosas. ¿Sabe por qué? Porque nos cambia a nosotros. Martín Lutero, el reformador, dijo lo siguiente: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Pregunta: ¿te aproximas a la oración para someterte a su voluntad o para buscar hacer tu voluntad? ¿Cómo te aproximas a la oración? ¿Cuál debe ser la motivación cuando oramos? Hoy vamos a estudiar cuál debe ser la actitud correcta con la que nos debemos aproximar a la oración y de esa manera orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vayamos al texto de estudio que queda en Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 5 al 15. Mateo 6, del 5 al 15. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hagamos una corta oración. Padre, hoy venimos a ti porque te necesitamos y porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, es muy clara tu palabra de cómo debemos acercarnos a ti y qué debemos pedirte. Así que yo te pido que utilices esta enseñanza para que seamos exhortados y para que nuestras vidas de oración cambien. Y que tú seas solamente nuestro centro y nuestro foco de oración. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Y estos versículos están dentro de una sección del Sermón del Monte
en donde el Señor hace una denuncia con respecto a hacer obras de justicia con la motivación equivocada. Y específicamente nos habla del dar, orar y ayunar. La denuncia del Señor es que había algunos que hacían estas obras buscando recibir el aplauso y el reconocimiento de los hombres, y así quitaban a Dios del centro de atención para colocarse ellos mismos. Por eso el Señor en esta sección no solo denuncia la manera equivocada de hacer cualquier acto de justicia, sino que nos enseña la manera correcta de hacerlo. Con respecto al dar, vimos que no se puede hacer para ser aprobado por los hombres, por uno mismo, sino que solamente se debe dar con la motivación para ser aprobado por Dios y para suplir las necesidades de los demás. Y en los versículos que hoy vamos a ver, nos daremos cuenta de que tal como ocurría con la ayuda a los necesitados, también había una necesidad, o más bien, también había una tergiversación de utilizar la oración como un medio de impresionar a los demás. Y el problema en este caso no era la negligencia, sino el concepto torcido que habían elaborado algunas personas con respecto a la oración. Por eso es que el Señor denuncia esta actitud y nos enseña no solo la correcta actitud que debemos tener al orar de los versículos del 5 al 8, sino que también nos enseña cómo debemos orar de los versículos 9 al 15. Hoy vamos a ver la primera parte. Hoy vamos a estudiar la primera sección, que es de los versículos del 5 al 8, y nos vamos a dar cuenta de cómo un hijo de Dios debe acercarse a su Padre Celestial en oración. Y vamos a ver cuatro verdades que debemos tener en cuenta para tener una actitud correcta, una actitud adecuada en la oración. 4 verdades. Y la primera verdad que debemos tener en cuenta es que no podemos orar buscando la atención del ser humano. No podemos orar buscando la atención del ser humano. Leamos una vez más el versículo 5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos versículos comienzan diciendo: y cuando ores. Y esto ya empieza a enseñarnos y nos indica que el orar es una acción que se debe hacer continuamente. No nos dice si oras, sino cuando ores. ¿Y esto qué significa? Que para Cristo, un discípulo que no ora es inconcebible. Para Cristo, un discípulo que no ora es inconcebible. Los verdaderos discípulos, ¿qué hacen? Oran. Los verdaderos discípulos oran. Y esa palabra, orar o ores, como la utiliza ahí el Señor Jesús, se usa siempre en el Nuevo Testamento para referirse a la oración dirigida a Dios y sugiere la idea de postrarse para adorar. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Que en su definición más fundamental, en su definición más básica, la oración es un acto de adoración en donde nos presentamos ante Dios con reverencia y humildad. Eso es en primer lugar lo que es la oración. Es un acto de adoración en donde nos presentamos ante Dios con humildad y con reverencia. Vamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Vamos a quien es dueño de absolutamente todo. Y no vamos en una actitud de exigir, sino vamos en una actitud de ¿qué? De humildad, de reverencia. Porque nos vamos a presentar ante Dios y a Él lo vamos a adorar. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa con la oración? Que lo que debió ser un acto de adoración se había convertido en un espectáculo del judaísmo del primer siglo. La tradición judía requería un programa riguroso de oración. Habían horas establecidas para la oración, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y se esperaba que los israelitas devotos asistieran a esos tiempos de oración, sobre todo los que vivían en Jerusalén, que fueran al templo, y los que vivían cerca de Jerusalén llegaran al templo también a las horas de la oración. De otro modo, también servía estar en una sinagoga o en las calles. Pero además de tener unos momentos y unos lugares para la oración, los religiosos judíos también habían diseñado todo tipo de oraciones para todo tipo de ocasiones. Por ejemplo, había diferentes tipos de oración por los alimentos que dependían del menú. Si había fruta, se oraba de una manera. Si había verduras, se oraba de otra manera. Así era. Y además,
el tiempo de la oración por los alimentos dependía de la cantidad de comida. ¿Qué tal donde tuviéramos que hacer eso hoy en día, ¿no? Algunos rápido, otros muy demorados. Había oración de todo tipo. Incluso si iban por un valle y veían una montaña, veían unos árboles, veían unos ríos, habían unas oraciones determinadas para hacer eso. Había una oración muy conocida que se denomina el Shema. Eso está en Deuteronomio 6, del 4 al 9, que habla, esa oración que empieza, Dios es uno, y empiezan a recitar. Esa oración debía ser repetida 2 veces al día. Había otra oración que se denominaba el Shemoné, que significaba literalmente, la traducción es 18 oraciones. Y tenían que repetirla 3 veces al día, 18 oraciones. ¿Y qué nos confirma todo esto? Confirma la denuncia del Señor. Que la oración se había convertido en una actitud vacía, en una actitud rutinaria, que se hacía con el propósito de ser visto, y por eso es que el Señor dice que no se debe orar como, dice ahí el texto, como los hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Recuerda lo que significa la palabra hipócritas, la vimos hace 8 días. Originalmente es usada en el mismo sentido que en el versículo 2. Y se refiere a los actores que personifican a otros en obras de teatro. Y estos hipócritas se colocaban un show de religiosidad para impresionar a otros. Y en este caso, demostraban su hipocresía ¿cómo? Mire lo que dice el texto. Demostraban su hipocresía porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Esta frase demuestra que los hipócritas aman orar después de que ellos se han parado en las sinagogas o que están en las esquinas de las calles. Ellos, en la gramática del versículo, no aman orar, sino que aman orar solo cuando lo hacen en una postura y en un lugar donde más llaman la atención hacia ellos mismos. Ellos aman orar, ¿para qué? Para ser vistos. La sinagoga, como hemos visto, era el centro de la sociedad judía, también era el centro de la vida de adoración, de la vida comunitaria y de la vida de oración. Cuando se le pedía orar a alguien de pie, era adoptar una posición muy pública. Y cuando eso pasaba, una persona era notada por todos los asistentes a la reunión. La mención a las esquinas de las calles era porque, dado que en aquella época habían determinados horarios para la oración, era muy probable que una persona estuviera en la calle cuando llegaban esos horarios. Y si eso sucedía, ¿qué hacía el hipócrita? No buscaba un callejón alejado en una calle para que nadie lo viera, sino que ¿qué hacía el hipócrita? Elegía el lugar más concurrido, como eran ¿qué? Las esquinas por donde pasaba todo el mundo, en las esquinas, ¿no? Y el Señor aquí está reconociendo que no era coincidencia que algunos de sus compatriotas, de sus contemporáneos, estaban justamente en estos lugares a la hora de la oración. Qué casualidad que cuando se llamaba la oración, llegaban y estaban justamente en las esquinas de las calles. Por eso el Señor dice que estos personajes son ¿qué? Unos hipócritas, porque lo único que quieren ser, mire el texto, quieren ser vistos de los hombres. Ser vistos de los hombres. Esa es su única motivación. Esa es su única motivación. Que la gente los admirara. Que la gente dijera, uy, ¿cómo ora esta persona? Uy, ¿cómo ora de bonito? Ellos se deleitaban ¿en qué? En el reconocimiento humano. Más que en la pura adoración a Dios. Se deleitaban en ser reconocidos. Estos religiosos no buscaban a Dios, sino que buscaban ¿qué? Popularidad. Popularidad. Ellos transformaron la devoción de la oración con todo este tipo de oraciones, la transformaron en un medio para el engrandecimiento personal. Y cuando alguno de ellos oraba por los alimentos, por la fruta, por la verdura, oraba de diferentes maneras, decían, uy, ¿cómo es de espiritual esta persona? Uy, ¿cómo ora? Eso era lo que ellos querían, que la gente ¿qué? Los reconociera, que la gente dijera, uy, este sí es una persona espiritual, uy, este sí hizo devocional hoy. Uy, no, 4 de la mañana ahí pegado de rodillas. Pero ¿qué dice el Señor? Que son unos ¿qué? Hipócritas. Y por eso el Señor concluye diciendo el versículo 5, de cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa.
Las mismas frases, las mismas palabras que vimos hace 8 días en el versículo 2 con alguien que da. Y al igual que esos dadores de limosna que lo hacían solo también para recibir el reconocimiento de los demás, aquellos que oran simplemente para montar un espectáculo ya han sido pagados en su totalidad por sus esfuerzos. Su única recompensa es que la gente los admire por una falsa piedad. Ganan un galardón vano, el aplauso de los hombres, por una actitud inexistente. Y es que así son los hipócritas espirituales. Tienen las metas equivocadas y tienen los motivos equivocados. Oran con una falsa motivación, buscando una recompensa que no tiene valor. Por eso el Señor dice, ya tienen su recompensa. El aplauso es todo lo que recibirán, todo lo que recibirán. Ellos oran con la atención en los hombres, no en Dios. Y hermanos, orar es una orden, ¿cierto? Es un mandamiento que debemos obedecer. La oración no simplemente es deseable, sino que es necesaria. Debemos orar. Pero cuando lo hacemos buscando la atención de las personas y para mostrar una oportunidad que no se tiene, Dios no escucha la oración. Porque ¿para quién se está haciendo? Para el otro. Y esto se puede dar en el contexto de la iglesia, cuando oramos juntos. Pero también se puede dar cuando oramos con amigos, con familiares, y queremos mostrar que somos muy espirituales. Uy, este sí es espiritual, ¿no? Y tal vez a usted le han dicho, uy, cómo ora de bonito. Uy, ¿por qué no ora por mí? ¿No? Y uno, gracias. A mi Dios sí me escucha. Miren, Jesús aquí no condena la oración pública, ni la oración en un lugar público. Muchas veces el Señor oró, sus apóstoles oraron de una manera pública. Vemos también en el Antiguo Testamento oraciones públicas, Nehemías, Esdras, ¿no? Moisés orando públicamente. Pero ¿qué es lo que condena? Orar de tal manera que se busque la atención y la admiración de los demás. Orar de esa manera. La oración no debe ser un medio para engrandecer, para aumentar la reputación personal. Eso es pecado. Eso es pecado. Y es pecado porque las oraciones ofrecidas para impresionar a la gente son idólatras. Son idólatras, ya que se enmascaran de piedad, pero buscan la atención de los hombres. Es una máscara, es hipocresía total. Por eso, orar de esa manera es hipocresía, porque quien ora así tiene puros motivos egoístas. Que me admiren, que me vean, que me aplaudan. Puros motivos egoístas. Mire lo que dice Lucas 18, del 9 al 14. Un ejemplo que también vimos hace 8 días. La del publicano. Dice así Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, y esta actitud es espectacular, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenaz, ¿no? La Biblia es muy clarita. Muy clarita. ¿Cuál es la motivación por la cual estamos orando? ¿Para mostrar una falsa piedad? ¿A quién buscas complacer con tus oraciones? No sé, ¿a tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿Oras para hacer que otros tengan una buena opinión de ti? ¿O oras para impresionarte a ti mismo de que soy muy espiritual?
No, es que hoy oré 45 minutos. O como dicen algunos, ya vamos a ver esto. No, es que yo me paso en el lugar secreto. Me paso en el lugar secreto. Si tu motivación en la oración es la atención de los hombres, o impresionarte a ti mismo, o exaltarte a ti mismo, el Señor prefiere que no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Ahora, ¿cómo debemos orar? Porque entonces no puedes decir, entonces no oro. No, estás pecando. ¿Cómo Dios quiere que oremos? Miremos el versículo 6. Versículo 6. Y vamos al segundo punto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La segunda verdad que debemos tener en cuenta, que debes tener en cuenta para tener una actitud adecuada en la oración, es buscar solo y únicamente la atención de Dios. Solo la atención de Dios. El versículo comienza con un contraste, dice, mas tú. Indica que no podemos orar como los fariseos, como los religiosos judíos, que el discípulo de Cristo no puede orar como lo que acaba de decir en el versículo 5. Y cuando el seguidor de Cristo ore, ¿qué es lo primero que debe hacer? Miremos, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La palabra aposento se refiere a una habitación, a la habitación interior de una casa. Era normalmente, esta palabra es específicamente para describir una habitación que era normalmente sin ventanas que se abrían al exterior. En algunas casas del primer siglo, este era un pequeño cuarto que a veces se encontraba en la segunda planta de la casa, en la planta superior de la casa. Y este aposento describe un lugar de mucha privacidad. Y además, cuando el Señor dice, cierra la puerta, muestra que el lugar tenía que ser mucho más secreto, evitando que otras personas observaran. Este versículo del lugar secreto no significa que la presencia de Dios se encuentre más en la soledad que con gente. No. Quítese de esa mentira que hay algunos lugares que lo promocionan. Voy a entrar al secreto. Dios es omnipresente. Juan capítulo 4, el Señor Jesús con la mujer samaritana, llegará el día en que ni aquí, ni en Jerusalén, ni aquí. Porque ¿qué busca el Señor? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad y en todo lugar. Esto es en todo lugar. Por eso el lugar secreto no significa, entrar en el secreto no significa que la presencia de Dios se encuentre más en la soledad. Me voy a apartar, voy a ir al monte. No, Dios es omnipresente. El punto de esta instrucción no es una prohibición rotunda para orar con otros. La Biblia afirma muchas veces, oren ¿qué? Unos por otros. Nos muestra la oración congregacional, que es lo que hacemos aquí en la iglesia. Por eso esta no es una prohibición para orar con otras personas, no. Es una instrucción para entender que la oración debe dirigirse solo hacia Dios. Y por eso la clave está en lo que el Señor dice. Dice, ¿ora a quién? A tu Padre. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre, dice ahí, ¿cierto? Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Quién es el objeto de la oración? El Padre. Ora a tu Padre. Muy importante. Solamente esa palabrita a es muy importante. Ora dirigiéndote a quién? A tu Padre. Ora a tu Señor. Ora a tu Creador. El Padre es el objeto de la oración. Él no solamente ve en lo secreto, Él está en el secreto. El lugar secreto, ¿qué es lo que significa? Que va a excluir a otras personas, pero no a Dios. Que mi atención debe estar puesta solamente en el Señor. Entrar en el aposento y cerrar la puerta muestra que no se necesita la presencia de nadie más. Y que quien ora debe volcar su mente, debe volcar su atención, su corazón, solo a Dios el Padre, porque Él está ahí en el secreto. Él está ahí en el secreto. Además, cuando se refiere a Dios como Padre, Jesús nos está recordando de la relación íntima de Dios con sus hijos. Una relación que garantiza que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Y es que si somos hijos de Dios, eso tiene que ser una máxima para nosotros. Dios escucha la oración. Mire lo que dice el Salmo 116:1, hablando de que Dios escucha la oración. Salmo 116:1. Muy lindo. Dice,
amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Ya vamos a hablar más adelante de la respuesta. ¿Pero por qué debemos amar a Dios? Porque Él escucha. Él escucha. Él es un Padre que escucha. Él es un Padre que escucha. Y mire el contraste, no nos olvidemos. Mientras que los hipócritas oran para una audiencia humana, el verdadero discípulo ora ¿para quién? Para una audiencia divina. Para una audiencia divina. Por eso, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devociones. Allí es donde puede dejar afuera el mundo para estar solo con Dios, para poner atención solo a Dios. Y debido a que la motivación de quien ora sincera, el Señor concluye este versículo diciendo que entonces tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Tal vez las mismas palabras del versículo 2 cuando alguien da. Y al igual que en ese versículo, el verso no dice cuándo Dios dará su recompensa, ni de qué se trata esta recompensa. Lo más probable, según el contexto del Sermón del Monte, es que es una recompensa celestial y Dios, el Padre, la entregue cuando estemos delante de Él en los cielos. Recompensas que le darán más gloria a Dios, porque fue su gracia la que nos ayudó a perseverar en la fe. Pero eso no significa que no haya una bendición inmediata para quien ora con toda su atención dirigida exclusivamente a Dios. El que ora con la disposición correcta del corazón, con la atención solo en Dios, es bendecido. Es bendecido. Tendrá paz de corazón y mente. Sabrá que el Padre, en su amor infinito, le dará lo que suplica y lo que sea, más bien, lo que sea mejor para Él. Le dará lo que sea mejor para Él. No tanto lo que suplica, sino lo que sea mejor para Él. Hermanos, la tendencia natural del ser humano es querer impresionar a otros. Que me vean, ¿no? Que me vean. Que me digan qué bonito me quedó. Eso es la tendencia natural. Pero el Señor urge a sus discípulos a orar con la atención puesta solo en Él. Y con la motivación de agradarlo solo a Él. Solo a Él. Al orar, el principal objetivo que se debe buscar es estar con el Padre. Él es el objeto de la oración. Recuerde que la oración, en su definición más fundamental, es un acto ¿de qué? De adoración. En donde el adorador se presenta ante Dios con humildad y con reverencia. Cuando oramos, estamos en una audiencia con aquel que es Rey, que es soberano, que es omnipotente, que es omnipresente, que es majestuoso, que es glorioso, que es omnisciente y que conoce todas las cosas, incluso nuestro corazón y la actitud con la que vamos a presentarnos delante de Él. Y esto, hermanos, esto debe cambiar la manera como oramos. Esto presenta una gran enseñanza y es que nunca, escúcheme bien, nunca deberíamos pronunciar una sola sílaba de la oración, ni en público ni en privado, hasta que seamos definitivamente conscientes de que le estamos orando al Padre. Bueno, no deberíamos decir una sola palabra en la oración hasta que no seamos conscientes de que a quien le estamos orando es al Padre, al que todo lo conoce. Y la comprensión de este hecho debería transformar nuestra vida de oración. Muchas veces, por no entender esto, la oración es solo un deber y a veces un deber muy fastidioso. Pero cuando entendemos que el Señor nos ha dado la gracia de la oración, que es un medio de gracia en donde somos edificados, la oración no se vuelve simplemente un deber, sino que se vuelve un privilegio.
Porque nos presentamos ante Dios. Y esto incluye desde orar con reverencia a Dios el Padre por los alimentos hasta orar en medio de la congregación. Incluye todo, toda nuestra vida de oración. Hermanos, a veces somos muy religiosos. Y cuando hablo religiosos no significa bíblicos. Bueno, es diferente. Porque la religión, ¿qué es lo que busca? Que los otros nos admiren. No. Por eso el punto del Señor no es una prohibición a la oración pública. Jesús estaba preocupado con la motivación de nuestro corazón, no con el lugar donde se hacían las oraciones. Tanto Jesús como sus discípulos oraron en público, pero sus oraciones eran una expresión de su devoción a Dios en privado. Por eso cuando oramos debemos hacerlo con toda la atención puesta únicamente y solamente en nuestro Dios. No con una mirada de reojo en las personas que podrían quedar impresionadas. Debes orar con toda tu atención puesta en Dios, porque ese es el lugar secreto, porque ese es el lugar donde las oraciones pueden ser transparentes, auténticas y con una íntima comunión con Dios. Ora con toda esa atención a Dios. Ora al Señor como un acto de oración. Te estás presentando a aquel que creó los cielos y la tierra. No puedes decir palabras por decirlas. Ya vamos a mirar eso. Pero no puedes buscar impresionar a los demás. No, ni a ti mismo. Ora con toda tu atención puesta en el Señor y solamente en el Señor. Esa es la segunda verdad para tener una actitud correcta en la oración. Tercera, no solamente no debemos orar con la atención puesta a los hombres, no solamente debemos orar con la atención puesta en Dios, sino también debemos orar y tener en cuenta que no podemos creer que podemos manipular a Dios en la oración. Esa es la tercera verdad, no creer que puedo manipular a Dios. Miremos lo que dice en Mateo 6, versículos 7 y la primera frase del 8. Dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. La tercera verdad que debemos tener en cuenta para tener una actitud adecuada en la oración es no creer que puedo manipular a Dios. No creer que puedo manipular a Dios. El versículo dice que cuando alguien ore, no use vanas repeticiones como ¿quién? Como los gentiles. Bien importante esto. Esa palabra, vanas repeticiones, esa expresión es solamente una palabra en el original griego y significa parlotear o balbucear y se refiere a la repetición de palabras que no tienen sentido. Y esto, lo que el Señor estaba describiendo, es una especie de rezos mágicos que caracterizaban a las religiones paganas gentiles, como ahí lo dice el Señor. Él dice, no uses vanas repeticiones como ¿quién? Como los gentiles. Los gentiles hacen esto ¿por qué? Mire lo que dice el texto. Porque piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra palabrerías significa literalmente muchas palabras y muestra cómo los gentiles piensan, dice ahí, o más bien se imaginan, como también puede ser traducida esa palabra piensan. Ellos se imaginan, piensan que la excesiva extensión de sus oraciones los hacía más aceptables a su Dios y de esa manera podían tener una respuesta afirmativa a lo que estaban pidiendo. Esas religiones creían que la extensión y que la repetición mecánica de ciertas palabras hacía efectiva la oración, como el conocido abracadabra. Abracadabra, que esto se haga, ¿listo? Es un conjuro y hay que hacer ciertos pasos del conjuro para que yo pueda obtener el resultado de eso, como las películas de los niños. Así pensaban los gentiles. Veían la oración como un conjuro que había que seguir las instrucciones para obtener el resultado específico. Y esta creencia se introdujo en el judaísmo. Y algunos rabinos creían que las largas oraciones con una gran prosa garantizaban una respuesta divina. El Talmud dice, aquel que multiplica la oración será escuchado. Aquel que multiplica la oración será escuchado. El Talmud es un comentario del Antiguo Testamento de los judíos. ¿Y qué es lo que hace el Señor con esta práctica pagana?
que se había introducido dentro del judaísmo. La prohíbe rotundamente. Él ahí dice, por lo tanto, dice, no uséis, en la primera parte, llorando, no uséis. Es una prohibición enfática. El Señor le dice a sus seguidores que ni se les ocurra usar ese tipo de vanas repeticiones con palabras sin sentido como los gentiles. Y la prohibición no es por repetir una oración, no. O sea, no es por repetir unas palabras determinadas. No significa que usted entonces la próxima vez que ore tiene que grabarse para saber qué palabras no repitió. No. La prohibición no es por repetir una oración, sino por hacer un uso ¿qué? Vano, dice ahí. Vanas repeticiones. Por orar sin sentido. Por el uso vano de pensar que por repetir, entonces usted va a ser escuchado. Esa es la prohibición. Y eso es ver la oración, ¿sabe cómo? Como una fórmula mágica. Eso es ver la oración como una fórmula mágica. Y por eso el Señor concluye diciendo en el versículo 8, la primera frase, no os hagáis pues semejantes a ellos. Mire, el creyente se vuelve como un incrédulo, como un pagano, como un gentil, cuando cree que por sus largas oraciones Dios va a responder. Te vuelves como un gentil, te vuelves como un incrédulo cuando crees que la oración en sí misma, que por tú tener disciplina en la oración, entonces Dios te va a conceder las cosas. No. Tristemente, así como pensaban los gentiles, así como pensaban los judíos, muchos creyentes se acercan a la oración pensando que ¿qué? Pueden manipular a Dios. Eso es. Entonces, si yo oro de esta manera, Dios me va a dar esto. Y aunque esto no lo hacemos tan directamente y no somos tan descarados, sí se hace cuando se cree que Dios responderá a las peticiones con cierto tipo de oración, o si la oración es más extensa, o si tenemos cierto tipo de disciplina en la oración. Entonces, algunos descarados han dicho, voy a hacer un pacto con el Señor, me voy a levantar a las 3:30 de la mañana y el Señor me va a responder mis oraciones. Y están diciendo, este es mi sacrificio santo. ¿Qué es santo? Pecador. ¿Qué está tratando de hacer? Manipular a Dios. Eso es acercarse a la oración, a la adoración de la oración, buscando manipular a Dios. Esto es ser como los incrédulos, que se imaginan que la repetición y la extensión de sus oraciones les garantiza que sus peticiones sean concedidas. Y esto es una tendencia natural del ser humano. Lo vemos en todas las religiones, pero una muy cercana es lo que hacen los que rezan el rosario católico, ¿no? Donde llevan la cuenta, creo, de 10 decenas de Ave Marías. Cada uno procedía de un Padre Nuestro y seguido de un Gloria. No sé qué es un Gloria, pero ahí lo noté. Es una repetición. Una repetición. Piensan que por hacer eso, vaya, hágalo 3 veces. Y eso, y pase el rosario por agüita del 20 de julio. Pero mire, nos reímos, nos debe causar risa, pero si nos reímos, riámonos de nosotros mismos, porque así somos muchos que dicen ser creyentes, que piensan que por su devoción a la oración y su disciplina, Dios les concederá sus peticiones. Pero es que yo soy un hombre de oración, una mujer de oración. Es que a mí me dicen a orar y ya estoy orando, ya estuve orando. Y es pensar como si la aceptabilidad de nuestras oraciones dependiera, al menos en parte, del número de palabras que usamos o el número de oraciones que hacemos. A Dios le desagrada que pensemos de esa manera. Miren lo que dice Isaías 1:15. Dice así, y el contexto es evidentemente la nación de Israel que se creía religiosa. Y mire lo que dice Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice el Señor? Yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Particularmente ellos estaban acercando a Dios pensando que Dios los iba a escuchar porque oraban mucho, pero tenían pecado. Pensar que puedo manipular a Dios en la oración es no solo tener una visión muy pobre y mercantilista de la oración, sino es tener una visión muy pobre y mercantilista de Dios. Mucho cuidado con lo que pensamos de Dios, con lo que creemos de Dios. Tu oración no tiene por qué ser un intento de manipular al Padre, de manipular a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no puedes manipular a Dios. O sea, ubíquense. Y esto no se trata, como dice Efesios, de presentar todas nuestras peticiones con oración y ruego al Señor, sino de la motivación que tienes. Cuidado con acercarse pensando que puedes manipular a Dios en la oración. Mucho cuidado. Cuando el creyente hace eso, está diciendo que Dios sabe cómo es, como los dioses falsos de los incrédulos. Cuando un creyente hace eso, dice eso. Dios es como los dioses falsos de los incrédulos. Y esto es degradar a Dios y por lo tanto insultarlo. La visión de la oración de Cristo es que quien ora se somete a la voluntad divina y no que doblega la voluntad divina. Bueno, debemos quitarnos ese pensamiento que hoy en día es muy popular, que si oramos, Dios responderá a nuestras oraciones con una motivación equivocada. Ore, vamos a ayunar, y si ayunamos y si oramos, entonces eso es una combinación explosiva, mañana le va a salir el trabajo. Eso es ser fetichista. La oración no fue dada por Dios para que cumpliéramos nuestros deleites pecaminosos. Bueno, la oración no fue dada por Dios para que cumpliéramos nuestros deleites pecaminosos. La visión de la oración de Cristo es que quien ora se somete a la voluntad divina y no que doblega la voluntad divina. La verdadera oración no tiene tanto que ver con que nuestras peticiones sean concedidas, sino que tiene mucho más que ver con cambiarnos a nosotros. Ese es el objeto de la oración, que yo voy ante Él a adorarlo y a humillarme delante de Él, a cambiar nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros valores, nuestros afectos, incluso mientras esperamos la respuesta de Dios. Dios responde seguro, de acuerdo a su voluntad, a lo que necesitamos y a su gloria. Por eso, nunca, por favor, nunca te acerques a la oración, nunca ores pensando que puedes manipular a Dios. Que no puedes y no debes hacerlo. Esa es la tercera verdad. Cuarta verdad y última. La cuarta verdad que debemos tener en cuenta para tener una actitud adecuada en la oración es orar confiando en el cuidado de Dios. No hay una conclusión mejor a esta sección que la da el mismo Señor. Mire lo que dice ahí, Mateo 6, la última parte del versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esa palabra ¿por qué? Ahí donde inicia esta frase final, muestra que no es necesario que el creyente se esfuerce haciendo vanas repeticiones en la oración. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y al referirse a Dios como el Padre, el Señor le recuerda a sus discípulos que tienen una relación íntima con Dios. Y esto hace que los esfuerzos por pensar que lo podemos manipular sean completamente innecesarios. Como cuando, si usted tiene hijos, como cuando su hijo se le acerca. Usted sabe cuándo su hijo lo quiere manipular. Algunos caen, malos padres. Bueno, cuando es un heladito, pues no hay que dárselo. Ahí debe estar mi esposa escuchando. Ahí está pintado. Pero uno sabe cuando sus hijos se acercan a uno a manipularlo. ¿Usted cómo más cree que el Padre sabe cuando nosotros nos acercamos con ese sentido, no? Y por eso ahí, en la última parte, el Señor dice, porque vuestro Padre sabe. O sea, los esfuerzos por hacer que el Señor haga lo que nosotros queremos son innecesarios. Porque el Señor, ¿qué? Sabe antes
Es que es increíble el Señor. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y a diferencia de los dioses paganos, que eran ignorantes de las situaciones que sus adoradores enfrentaban, Dios sabe de cada necesidad de sus hijos antes de que ellos las expresen. Dios sabe de cada necesidad que tenemos. De cada necesidad que tenemos. Muy importante esta palabra. El Señor sabe que nuestras qué, no lo que quieres. Porque ahí tiene que ser una diferencia muy clara. ¿Qué quieres? ¿Será que eso es lo que necesitas? Yo quiero un Ferrari. ¿De verdad? ¿De qué se ríe? Tan malos. Exacto. Es lo que necesitamos, lo que nos va a dar Dios. Porque Él sabe que es lo que necesitamos para ser más parecidos a ¿quién? A Cristo. Y en ese caso el Ferrari no aguanta. Mire, Dios sabe lo que necesitamos. Pero lo lindo es que mire, es que el Señor tiene mucha paciencia con nosotros. Es tan amoroso, tan bondadoso. ¿Qué haríamos nosotros con gente, si fuéramos Dios, que estuvieran repitiendo, tratando de manipularnos? Yo salgo y hay con rayos y acabemos a este pueblo idólatra. Pero mire lo que dice el Señor, con paciencia, con amor, con increíble amor, le enseña a su audiencia y a nosotros hoy que no debemos acercarnos al Padre con la idea de que Él no tiene toda la información o que ignora nuestras necesidades. ¿Qué dice? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No podemos acercarnos a Dios el Padre con la idea de que Él no tiene toda la información o que ignora nuestras necesidades. Todo lo contrario, aún antes de que comiences a orar, Él sabe qué necesitas. Mira lo que dice Isaías 65:24. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. Dios sabe lo que necesitamos. Hermanos, Dios sabe. Dios sabe. Antes de ofrecer cualquier oración, debemos entender que Dios sabe exactamente nuestra necesidad. Y por eso oramos. No porque Dios sepa, sino porque Dios ya sabe. No para informar al Padre asuntos que Él pueda ignorar, sino para adorar. Para adorar. Porque cuando nos acercamos a la oración, confiando en el conocimiento de Dios y con el propósito de tener comunión con Él, oramos con fe. Eso significa orar con fe. Oramos con fe, no porque se nos vayan a conceder nuestras peticiones, sino porque independientemente de la respuesta, confiamos en el conocimiento infinito de Dios sobre lo que verdaderamente necesitamos y en que su soberana respuesta es lo mejor para nuestra vida. Y esto debe ser de gran consuelo a todos nosotros hoy. Dios no necesita de nuestras repeticiones. Dios no necesita de tu palabrería en la oración. Él lo sabe todo. Pero al mismo tiempo quiere la comunión con sus hijos que se produce a través de la oración. Alguien podría estar pensando, entonces ¿para qué oro? Sin embargo, el que piensa de esa manera, el que pone tal objeción, no comprende el verdadero significado de la oración. No comprende. Así como el hijo acude a sus padres terrenales con sus necesidades, sabiendo que ellos lo entienden tan completamente y conocen su necesidad mejor que cualquier extraño, con mucha mayor razón lo hace el Padre Celestial con sus hijos.
Buscamos a nuestro Padre porque Él nos entiende. Mire lo que dice Mateo 7, del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más, no? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará buenas cosas a sus hijos? Por eso es que la oración, y por eso es que oramos, para mostrar una dependencia total en nuestro Padre Celestial. Dios es honrado cuando expresamos nuestra completa dependencia en Él. Dios es honrado en eso. No en el tamaño de nuestras oraciones o en el vocabulario que usamos, sino en que dependemos de Él. Por eso es eso. No es las repeticiones de nuestras oraciones lo que nos permite ser escuchados por el Padre. No. Es porque venimos a Él dependiendo de la justicia de Cristo. Porque solo por Cristo podemos entrar al trono. Solo confiando en sus recursos. Solo mirándolo como nuestro Padre es lo que nos asegura que Él escucha nuestra oración y que responde a nuestra necesidad. Por eso la oración no es por el bien de Dios, es por el nuestro. Él no necesita nuestras oraciones, pero nosotros sí que necesitamos orar. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas como queremos, ¿cierto? Casi la mayoría de veces. Y la razón es porque Él no nos dará lo que queremos, sino lo que necesitamos. Miremos Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La mayoría de las veces no sabemos cómo pedir. Gracias que tenemos al Espíritu Santo, que intercede por nosotros para redireccionar las oraciones. No sabemos. Dios sabe incluso mejor que nosotros lo que necesitamos y debemos pedir. Él ha repasado cada aspecto de nuestra vida, cada prueba, cada tentación, cada situación difícil, cada injusticia. Él sabe. Él sabe lo desconocido y lo inesperado. Los destellos de sol en el camino y las nubes de llanto también. Él escucha nuestra oración y responde de acuerdo a lo que verdaderamente necesitamos. A veces hay hermanos que me preguntan por qué Dios no responde ciertas peticiones que han hecho, que llevan orando mucho tiempo. Y yo les digo, no sé. Pero Dios sabe. Dios sabe. Él sabe por qué no ha respondido tu oración para sanarte de esa enfermedad. Él sabe por qué no ha respondido tu oración de darte un mejor trabajo. Él sabe por qué no ha respondido tu oración de darte un esposo o una esposa. Él sabe por qué no ha respondido tu oración de darte hijos. Él sabe por qué no ha respondido tu oración de que tus familiares, tu esposo, tus hijos se arrepientan y lleguen a la salvación. Él sabe. Y por eso nos acercamos a Dios,
nos acercamos a la oración con confianza, porque ahí descansamos en el conocimiento infinito de Dios sobre lo que verdaderamente necesitamos y en que su soberana respuesta es lo mejor para nuestra vida. Dios sabe, nosotros no. Puedes estar seguro, muy seguro, de que de una manera u otra, tu Padre Celestial va a satisfacer tu necesidad verdadera. Seguro que la va a satisfacer. Tu actitud de ahora en adelante es acercarte a la oración, mirando el rostro de tu Señor, no pidiéndole que recuerde, sino diciendo: Padre, tú sabes, tú comprendes, tú te preocupas. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado y estoy persuadido de que nunca, nunca fallarás. Amén. ¿Cómo debemos acercarnos a la oración, hermanos? No pensando que debemos buscar la atención del ser humano, buscando solo la atención de Dios. No pensando que puedo manipular a Dios, sino confiando en el cuidado de Dios. Recuerda siempre, tu Padre sabe. Y eso es suficiente. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y como siempre queremos decirlo, y como siempre queremos hacerlo, perdónanos después de escuchar tu palabra. Porque muchas veces nos hemos acercado a la oración buscando impresionar a otros o buscando manipularte. Señor, perdónanos. Guárdanos de convertir la oración en un acto de adoración de nosotros mismos en vez de un acto de adoración a ti, al único Dios verdadero, al único Dios santo, poderoso, majestuoso, que todo lo conoce, incluso las intenciones de nuestro corazón. Señor, gracias, porque con enorme paciencia y amor nos enseñas cómo debemos orarte a ti, como un hijo ora a su padre, buscando estar solo con su padre, con toda nuestra atención en ti solamente, sabiendo que tú sabes, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Señor, que en momentos de prueba, de dificultad y de dolor, entendamos que tú eres un Padre que sabe y que descansamos en que tú nos escuchas. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.